buenos días a todos. Espero que hayáis podido disfrutar unos días en familia. Espero que no hayáis comido demasiado, porque si no, ya sabéis lo que pasa a principio de año, ¿no? Todo el mundo quiere perder el exceso de lo que se le ha pegado en el cuerpo durante esta época del año. Bueno, la verdad que para mí ha sido un reto, un desafío, pedirle a Dios que me ayude a saber qué es lo que quería que Él compartiese con todos vosotros ahora en este domingo, que es el último domingo de este año. Es el último domingo de este año. Nunca jamás se va a volver a dar un día como este, porque nunca jamás podremos volver a este año. Y era un desafío, era un reto, porque por un lado, en la época navideña lo que uno tiende o quiere hacer es, bueno, como ha dicho Jorge, recordar el nacimiento de Jesús, es un tiempo especial para nosotros, y la verdad que la Navidad a veces nos hace sumergirnos en un mundo de color de rosa, ¿no? Donde parece que todas las cosas funcionan bien, donde parece que todo está bien, donde parece que las familias que no se hablan, en Navidad se hablan y no pasa nada. Cuando pasan las Navidades llegan otras cosas distintas, ¿no? Pero parece que nos sumergimos como en un mundo ideal, ¿no? Por eso, la verdad que me sentí persuadido en hacer algo, y es terminar la serie que comenzamos hace varias semanas atrás, acerca de volver a recuperar la presencia de Dios, y en especial, no sé si os acordáis, pero hace un par de semanas estuve compartiendo acerca de vigilar el corazón, guardar el corazón en la abundancia, y hoy quiero terminar la serie justamente con el otro aspecto, ¿no? Cómo guardar el corazón cuando estamos en la adversidad, ¿no? Cuando estamos en una situación complicada. Mi familia me conoce y sabe que no me gusta mucho la televisión. No soy alguien que aguante mucho tiempo viendo la televisión, pero sí hay algunos programas que me han gustado, ¿no? En el año 2005, hace mucho tiempo atrás, cuando yo tenía más pelo que el que tengo ahora, había un programa en un canal que se llama Discovery Channel, que se llamaba Pesca Radical. No sé si alguno escucharé y os sonará, ¿no? Bueno, la cuestión es que este programa era una serie de programas, de hecho todavía se sigue emitiendo desde 2005, es decir, ha tenido éxito. Pero la clave o la historia central de esta serie de documentales o de pequeños episodios es la descripción de la vida de pescadores que pescan en el mar de Bering. El mar de Bering es un mar que está entre Rusia y Alaska, es un mar bastante peligroso, y estos pescadores pescan el cangrejo de las nieves, que es un cangrejo bastante caro, que lo venden bastante bien, y lo increíble de esta serie, lo más increíble de todo, es justamente esto, ¿no? Las situaciones por las que pasan estos marineros son increíbles. O sea, hay momentos donde realmente yo he llegado a experimentar angustia con ellos, ¿no? La dureza, la dificultad, el peligro, especialmente cuando los barcos de pesca se tienen que enfrentar a las tormentas en un mar que está cerca del Ártico, ¿no? Del frío que hace, se congelan, hay veces que parece que el barco se va a hundir, parece que no hay esperanza, parece que están las cosas súper revueltas, ¿no? Seguro que mi suegro sabe mucho de esto, ¿no? Que él trabajó pescando en barcos en alta mar y sabe que hay momentos donde parece que la tormenta va a acabar con todo lo que hay aquí, ¿no? Y en realidad es un poco similar a lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Las Navidades parece que todo de color de rosa, pero tarde o temprano tenemos que salir al mundo, salir a la vida, salir a las circunstancias que cada uno vivimos, y a veces se siente como una tormenta, se siente como que uno está viviendo en medio de una circunstancia oscura y que no hay fin, parece que no hay fin, ¿no? Que uno parece que no va a salir nunca de esta situación. Yo voy a ser muy sinceros con vosotros, ¿no? Yo rechazo la vida cristiana que se presenta como algo triunfalista, ¿no? Porque creo que no es bíblico, no es bíblico que cuando conocemos a Cristo entonces nuestra vida se convierte en algo fácil y sencillo y que los problemas no aparecen, ¿no? De hecho tenemos los mismos problemas que cualquier otra persona, incluso yo diría que más, ¿no? Iría ahí el extremo. Y es que en realidad la vida cristiana es una guerra.
Pablo lo dice, ¿no? Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, ¿no? Es una lucha la vida cristiana. Es una lucha muchas veces contra uno mismo, ¿no? Tenemos una lucha interna con nosotros mismos. Hablaba con una persona ayer que me decía justamente eso, decía, la verdad que las dificultades en mi vida, una persona cristiana, ¿no? De hace muchos años decía, la verdad que las dificultades en mi vida no son solamente con lo que hay fuera de mí, sino muchas veces con lo que hay dentro de mí, ¿no? Hay conflictos dentro de mí, lo que sé que es bueno y lo que sé que no es bueno, ¿no? Lo que Dios no quiere para mí, y tengo conflictos, ¿no? También la oferta engañosa de la cantidad de cosas que nos ofrecen, que nos ofrece el mundo, ¿no? Que son muy atractivas, generan placer y nos producen disfrute, pero es una lucha contra eso, y también obviamente contra Satanás, ¿no? Que creo que es un personaje muchas veces demasiado enfatizado y demasiado olvidado, ¿no? Nos vamos a los dos extremos, pero Satanás está presente y su objetivo es destruirnos y no dejarnos percibir la belleza de Dios, ¿no? Y está ahí presente. Ahora bien, esta lucha solamente podemos vivirla de la mano de Jesús. Solamente la podemos vivir de la mano de Jesús. Es interesante como Jesús dice en el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 16, versículo 33, en una parte del versículo, Él está hablando a sus discípulos y le dice justamente esto, ¿no? Dice, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Qué interesante que Jesús no dice tendréis o habéis tenido, sino está usando un verbo en presente, es decir, hay una realidad constante ahí en todos aquellos que quieren seguir a Jesús, quieren conocerlo, donde va a haber dificultad, donde va a haber tribulación, y eso va a ser inevitable, ¿no? Porque Jesús no solamente estaba hablando que tenía que ver con cuestiones de la fe, ¿no? O sea, no solamente porque me aceptáis a mí como Mesías vaya a tener problemas, sino con todos los conflictos que he dicho antes que iban a surgir, ¿no? Tanto dentro de ellos mismos como fuera. Y es que, nos guste o no, dentro de nosotros hay un choque de dos naturalezas. Hay algo que Dios ha hecho en base a Cristo dentro de nosotros, una nueva identidad, un nuevo ser, y todavía quedan restos y vestigios de aquello que éramos nosotros, y que, aunque ya no nos define, sigue molestando y sigue tratando de evitar y desviarnos de nuestro verdadero objetivo de vida. Y nuestro verdadero objetivo de vida, para lo que existimos, lo que realmente nos convierte en humanos genuinos, es estar con Dios y vivir para Dios. Esos son los dos objetivos de vida que tenemos. Por eso, hace un par de semanas, como he dicho antes, estuvimos viendo varias alarmas o pilotos que nos iban a ayudar a guardar nuestro corazón en medio de la abundancia, porque nuestro corazón tiene la inclinación a separarse de ese objetivo de vida, ¿no? Hoy lo que quiero hacer es justamente lo contrario, pararnos en una serie de afirmaciones que tienen que ver con, digamos que son verdades que nos van a ayudar a entender para qué sirven las aflicciones, cuál es su sentido, ¿no? En vez de quedarnos enfocados en lo mal que lo estamos pasando. Igual que le pasaba, en realidad lo que quiero hacer es igual que le pasa a los marineros, estos del mar de Bering, ¿no? Estos marineros tienen una idea de pescar, de hecho ganan mucho dinero, pero cuando están en medio de la tormenta suelen olvidarse de aquellas cosas que son esenciales para poder superar y navegar por en medio de la tormenta. A veces hay que tener una cabeza fría en este sentido, y lo que yo quiero es justamente eso, tratar de dejar 5 verdades que mantengamos en nuestra mente cuando llegue el momento de la tormenta y que podamos mantenernos a flote y nos ayuden no solamente a mantenernos a flote, sino en el proceso a percibir el amor de Dios, a disfrutarlo y a entender cuál es la finalidad enfocada en el objetivo de nuestra vida, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la adversidad, no? ¿Qué es la adversidad para nosotros? Es una buena pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué es una adversidad, no? Yo quiero hacer una definición muy sencilla, muy simple, ¿no? La adversidad es toda aquella situación que nosotros percibimos como contraria o desfavorable. Es una situación donde nosotros estamos viviendo y la sentimos como algo que no es bueno para nosotros, que nos duele, que nos daña, que nos molesta, que nos incomoda. Y esta percepción puede ser objetiva o puede ser subjetiva, es decir, puede ser objetiva porque puede ser una enfermedad que me duele, o sea, hay algo físico que me duele,
hay algo que me ha dicho alguien que me duele, pero también puede ser subjetivo. Puede ser causado, por ejemplo, cuando no recibo algo que yo siento que necesito. Y siento que estoy viviendo una adversidad. O sea, yo necesito X, necesito ahora ya un trabajo, pero como no lo tengo, para mí es una adversidad. Es algo que yo siento que necesito en ese instante, ¿vale? Hay este par de diferencias, ¿no? Y la adversidad siempre va acompañada de algún tipo de sufrimiento. O sea, cuando sentimos o vivimos un momento que consideramos que es un momento de adversidad, es porque hay también una sensación de dolor, de daño, de miedo, de un montón de aspectos que tienen que ver con nuestros sentimientos, ¿vale? Pero el mayor de los retos para alguien que se considera cristiano, para alguien que es cristiano, no son las adversidades en sí, ¿no? No es lo que me produzca esa molestia o ese dolor, sino dónde enfoco, dónde tengo mi corazón, dónde tengo mi mente en medio de estas circunstancias. Ese es nuestro gran reto. Nuestro gran reto no tiene que ver más con la parte externa de lo que estamos viviendo, sino cómo estamos viviendo esa situación internamente. Y en eso la Biblia tiene mucho que decirnos. En eso el Evangelio tiene mucho que decirnos. En eso Dios tiene mucho que recordarnos acerca de Él, ¿no? Especialmente también porque los conflictos interpersonales son también momentos de adversidad. Son momentos de complicación también, porque nos incomodan, nos dañan y nos afectan, ¿no? ¿Y sabéis lo que pasa cuando estamos en un momento de adversidad? Lo primero que pensamos es que queremos salir rápido de lo que no nos gusta. Normalmente queremos escapar de lo que no nos gusta. Tratamos de evitarlo, es la inclinación. O sea, no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor. A nadie le gusta, ¿no? Incluso a veces queremos que la oración sea como un botón rojo, que cuando lo pulsamos, automáticamente Dios responda y que lo haga rápido, por favor. Que sea rápido, ¿eh? No tardes mucho. Y tratamos a veces de... Sé que a veces no lo hacemos como tal, pero tratamos de manipular a Dios para que nos saque rápido de ahí. No queremos estar ahí. No nos gusta. No queremos estar ahí. Ahora bien, hay algo que es tremendamente importante, ¿no? Y que la Biblia nos enseña, y es que una marca de madurez de una persona, de alguien que se considera que es cristiano, ¿no? Y que ha crecido en madurez, es aquella persona que ve la adversidad, que ve los problemas, que ve las complicaciones de la vida como un medio para descubrir su debilidad, crecer en humildad y magnificar a Jesús. No ve la dificultad como algo que tropiece, con lo que tropiece y se quede ahí, sino lo ve como algo que tiene un objetivo, una finalidad de poder descubrir cómo es Dios, de poder descansar en Dios y de poder realmente percibir lo bueno que es Él, ¿no? Qué curioso, ¿no? Justamente en una situación donde uno se siente totalmente de una forma contraria, ¿no? Ahora, Santiago comienza su epístola, su carta, diciendo algo tremendamente llamativo, ¿no? Eso está en primer capítulo de la epístola de Santiago, que voy a poner a la pantalla, los versículos del 2 al 4. Él está hablando a un grupo de creyentes que están fuera de Israel, que están viviendo en un contexto, han tenido que marcharse de su casa y dejarlo todo. Están siendo también presionados por la sociedad, que es una sociedad gentil. Y Santiago le dice lo siguiente, dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La pregunta que ya debería estar pensando en este momento es la siguiente: ¿cómo es posible experimentar mucho gozo en medio de la adversidad? Tendrías que estar preguntando, Santiago, ¿pero tú sabes lo que estás diciendo realmente? ¿Tú realmente sabes de lo que estás hablando? Santiago lo que está diciendo es justamente, les indica que cuando estén en esa situación de dificultad, de complejidad de la vida, primero, tienen que entender que eso es algo que Dios está permitiendo, y lo segundo, le está invitando a que ellos sepan, dice sabiendo justamente, ¿no? De hecho, el texto en griego también, mejor dicho, el verbo en griego ese también tiene el significado de aprendiendo. Es decir, esa situación de dificultad y complicación tiene una función de enseñar algo. Porque por medio de ella,
lo que está haciendo Dios, nosotros, es transformarnos en algo que no podemos ser, en algo que yo no puedo ser, es decir, una persona paciente en medio de la adversidad. Está permitiéndome desarrollar una capacidad de poder esperar. ¿Pero paciente para qué? ¿Cuál es el objetivo de esa paciencia, no? ¿Cuál es la recompensa de esa paciencia? Bueno, la recompensa de esa paciencia, dice Santiago, que es estar completo en Él. El objetivo de esta circunstancia es que yo pueda esperar y que en ese proceso finalmente Dios pueda trabajar dentro de mí y yo encuentre mi plenitud y satisfacción en Él. Pasan un montón de cosas, los vamos a ver en los puntos siguientes que quiero compartir con vosotros, de cómo la aflicción nos ayuda en este proceso, ¿no? Pero no sé si lo puedes ver. Cuando yo entiendo que el propósito de lo que estoy viviendo está conectado con Dios, tiene un propósito, tiene una función, está diseñado, está manejado por Dios, que me ama, entonces puedo no solamente experimentar gozo, puedo experimentar mucho gozo. Porque entiendo, porque hay un fin detrás de todo esto, no hay un sinsentido. Una persona que no enfrenta las dificultades con la esperanza de que Dios está a su lado, tiene que hacerlo de dos formas, o desesperadamente, o aguantar las dificultades como hacían los estoicos. Decían, bueno, así es la vida, sufriremos porque hay que sufrir. Pero cuando nosotros entendemos quién está detrás de todo esto, entonces podemos estar alegres, podemos estar gozosos, no felices superficialmente, porque obviamente las dificultades, hay algunas que nos hacen llorar, que nos hacen estar tristes, pero dentro de nosotros, nuestro corazón está clavado en algo mucho más grande que las circunstancias, ¿no? Porque en realidad, como he dicho antes, el objetivo y la meta de todo lo que Dios hace tiene que ver con mi bienestar, tiene que ver con mi capacidad de volver a recuperar quién es Él, de poder probar lo fantástico que es Él, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Y yo sé que todo esto no es nuevo, todo esto teóricamente lo sabemos, en algún momento lo hemos escuchado. Por eso la idea de dedicar el resto del mensaje a desarrollar varias afirmaciones que nos pueden ayudar a mantener el corazón a flote cuando las tormentas de la vida nos visitan y nos van a visitar. No una vez, sino un montón de veces a lo largo de la vida, ¿no? Estamos todos, palabras de Jesús, ¿no? Todos estamos avisados de que esto va a ocurrir, ¿no? Así que la primera afirmación es la siguiente, ¿no? Las aflicciones son utilizadas por Dios para cambiarnos. Las aflicciones son utilizadas por Dios para cambiarnos. No sé si te has llegado a dar cuenta o alguna vez te has parado a pensar, pero cuando aceptamos a Jesucristo, cuando nos convertimos, comienza en nosotros un proceso de cambio que no termina hasta el día en que lo veamos cara a cara. Si no estamos cambiando, hay algo que no está funcionando bien en nosotros. Hay algo que nosotros estamos eludiendo. Pero la vida cristiana es una vida de cambio. Porque somos imperfectos. Porque necesitamos ser cambiados. Porque no podemos ser lo que Dios quiere que seamos y porque Dios quiere hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Justamente es una vida de cambio. De cambio. Como he dicho, culturalmente esto, la gente quiere cambios pero no quiere el coste de los cambios. Yo quiero un cuerpo musculoso pero no quiero asumir lo que eso supone. Dejar de comer el turrón, dejar de comer los polvorones, levantarme temprano y hacer ejercicio. O yo quiero tener una carrera, una buena carrera, un buen trabajo, pero no quiero afrontar todo lo que eso supone, ¿no? Y es que queremos escapar de lo que es de la dificultad, ¿no? Pregúntale a los niños en el instituto qué prefieren, leer un libro de 500 páginas o uno de 100 páginas. Obviamente de 100 páginas, contra más fino mejor, ¿no? Contra menos esfuerzo mejor. Y es que en realidad la sociedad está impregnada de todo tipo de este tipo de visión. De hecho, pensamos que solo son los deportistas los que tienen que esforzarse, ¿no? Ellos que van a las Olimpiadas son los que tienen que esforzarse. Pero todo aquello que suponga un impedimento para la felicidad o el bienestar personal hay que rechazarlo, ¿no? Como digo, todos odiamos, ¿no?, el sufrimiento y es curioso, ¿no?, cómo salimos a correr detrás de algo que nos alivie ese sufrimiento, ¿no?
no solamente a nivel médico, sino incluso situaciones en las que vivimos que son dolorosas y tratamos de eludirlos de alguna forma, pues qué sé yo, con las redes sociales, con internet, tratamos de ponernos una dosis de algo que nos saque de esta situación y nos alivie, ¿no? Del efecto de esto, ¿no? Y no quiero que me acuse de que estoy tratando de hacer apología del masoquismo. Yo no soy masoquista, a mí me duelen las cosas. Y a mí el dolor no me gusta también. No estoy diciendo que ahora tengamos que aguantar el dolor. Pero es llamativo lo que dice el rey David en uno de los salmos cuando él escribe, ¿no? Dice lo siguiente, en el Salmo 119, ese que todos pasamos tan rápido, como es tan largo, nos cuesta trabajo leerlo, ¿no? Pero en el Salmo 119, en el versículo 71, el rey David dice algo tremendamente llamativo, ¿no? Dice, bueno es para mí ser afligido. Este tío es un masoquista, ¿eh? O sea, es como si mi hijo me dijera, papá, me encanta que me disciplines, ¿no? Sería algo así. Y dice a continuación el rey David, para que aprenda tus estatutos, ¿no? Y este versículo es muy pequeño y hay cosas preciosas aquí, ¿no? Me encantaría estar un rato aquí haciendo observaciones con vosotros, pero no quiero hacerlo porque no quiero alargarme mucho, por mi bien y por vuestro bien, pero sí quiero hacer una paráfrasis de este versículo. ¿Cómo escribiría yo de una forma quizá para entender mejor este versículo? Y lo que David está diciendo aquí es algo así, ¿no? Está diciendo, todas las dificultades que llegan a mi vida son buenas, y aquí la clave, porque me enseñan a apropiarme de todo lo que Dios ha dicho. Las dificultades de la vida, las molestias, las situaciones, la sensación de ser incapaz de resolver las circunstancias, lo que hacen es reorientan a David y a nosotros a escuchar con más atención lo que Dios ha dejado escrito que tiene que ver con Él y tiene que ver con nosotros. Eso es lo que hace las dificultades, ¿no? Ahora, ¿cómo funcionan las aflicciones? ¿Cómo funciona esto de la aflicción, de la dificultad? El profeta Isaías escribe en su libro, en el capítulo 48, versículo 10, lo siguiente. Dice, he aquí te he purificado, hablando de parte de Dios al pueblo de Israel, dice, pero no como a plata te he probado en el crisol de la aflicción. Qué curioso, ¿no? Que lo que hace aquí el profeta. El profeta está hablando de parte de Dios y está diciendo que Dios ha probado a su pueblo en el crisol de la aflicción. Y está utilizando la ilustración del crisol. Yo no sé si sabéis lo que es un crisol. No sé si suena una palabra extraña o sabéis lo que es, pero el crisol es lo siguiente. El crisol es un recipiente que soporta temperaturas muy altas. Es como una vasija que suele estar hecha de cerámica o algún material grafito que aguanta miles de grados. ¿Y por qué aguanta miles de grados? Porque se utiliza para contener normalmente un metal que se somete a una temperatura muy alta y se derrite. Se utiliza dentro de un horno, ¿no? El profeta está diciendo que nuestro corazón, en este caso el corazón del pueblo de Dios, es colocado en el crisol y es llevado al horno. ¿Y por qué es llevado al horno? Bueno, en el horno ocurren varias cosas. La primera de ellas es que cuando tú coges un metal, el metal normalmente, si no está purificado, si no es puro, está mezclado con otras cosas. Tú no puedes sacar las impurezas del metal, no se puede. Están totalmente fusionadas con ese metal y no se pueden separar. No hay nada que separe eso, imposible hacerlo. Solamente hay una forma de que esas impurezas puedan separarse y es llevando ese metal al horno. Cuando el metal se funde, las impurezas suben a la superficie y se hacen visibles. Se hacen visibles y se ven, y entonces es cuando se pueden eliminar esas impurezas. Y otra cosa que hace el horno con el metal no solamente es que salga hacia arriba la impureza, sino que permite que el metal esté líquido y que se pueda moldear, que se pueda ajustar a una forma. Por lo tanto, es asombroso, ¿no?, la ilustración que Dios le revela al profeta para mostrar cómo funcionan las aflicciones, cómo funciona el dolor, ¿no? Lo que hace el sufrimiento es que nos lleva a nosotros a examinarnos a nosotros mismos y ver nuestras debilidades, ¿no? Porque
Como he contado hace un instante, hay cosas que están dentro de nosotros que no vemos, que hasta que no pasan por el horno, como el metal, no salen a la superficie, no se muestran. Las aflicciones sacan de nosotros lo peor. Sacan nuestro miedo, nuestra angustia, nuestra falta de fe, incluso nuestro mal carácter, ¿no?, con los demás, nuestra falta de amor, nuestro egoísmo, todo esto. Expone nuestras impurezas para que podamos verlas, y para que podamos correr a aquel que puede quitarnos nuestra impureza. Pero también el sufrimiento nos convierte en personas compasivas. Jesús nos entiende, Jesús es compasivo porque Él conoce el sufrimiento humano. Y seguramente esto te ha ocurrido a ti. Ves una persona en una situación y ves que está sufriendo y juzgas rápidamente su situación y te preguntas, bueno, ¿cómo puede ser que esta persona esté pasándolo tan mal si tampoco lo que le está pasando no es tan grande, ¿no? Hasta que tú vives esa situación y se genera dentro de ti una capacidad de poder tener compasión, ¿no? A mí las cucarachas no me dan miedo. No me dan miedo. O sea, tampoco es que me encante y las abrace y las coleccione, pero no me generan ningún tipo de miedo. A mi mujer le generan pánico. Y yo sé que aquí a otras mujeres también le generan pánico, le dan mucho miedo, ¿no? Cuando yo veo su miedo, lo simplifico y digo, ¿cómo puede ser que ella tenga miedo a esto? Pero es que a mí me da miedo volar. Me da miedo subirme a un avión. A mi mujer no le da miedo subir al avión. Ella podría plantearse lo mismo, decirme, bueno, pero ¿de qué te da miedo? Bueno, sí, me da pánico, ¿no? En ese sentido, como Pablo dice, ¿no? Nosotros hemos sido reconciliados para poder reconciliar a otro. Dios usa la aflicción en nosotros para que realmente podamos acercarnos de una forma compasiva a las personas y ver que no son tan distintas a nosotros, ¿no? Que también sufrimos, pero de otra forma. Y nos podemos acercar sin juzgar y sin menospreciar su experiencia de dolor. Así que cuando estés en esta situación, ya sea la que sea, da igual, física, falta de trabajo, un conflicto con alguien que parece no resolverse, la incertidumbre del futuro, en vez de enfocarte en lo que estás viviendo, tómate un tiempo, acércate a Dios y hazle la siguiente pregunta. Señor, ¿qué quieres cambiar de mí en medio de esta tormenta para que tú seas mi todo? ¿Qué hay dentro de mí que tú quieres que yo cambie? ¿Qué cosas necesito revisar, ir delante de ti? ¿Qué cosas están saliendo a la luz que yo tengo que entregarte y pedirte perdón y pedirte ayuda para que tú me depures y que realmente pueda percibirte, amarte y sentirte más cerca? La segunda de las afirmaciones es la siguiente, y esta: las aflicciones no evidencian que Dios esté rechazándonos. Las aflicciones no son una evidencia de que Dios me está rechazando. Esto no me lo estoy inventando yo. Hay muchos cristianos, muchas personas creyentes que se consideran así, que llegan a una conclusión equivocada de que Dios los está castigando cuando las cosas le van mal. Mi vida se está complicando, algo habré hecho malo. O sea, de alguna manera, yo realmente os digo, hace años atrás vivía con mucha carga esto. O sea, cada vez que actuaba o hacía algo que sabía que estaba mal, de alguna manera esperaba que Dios viniese y me castigase. Y cuando algo no me iba bien, directamente lo conectaba con esta realidad, con esta herejía, es una herejía, con esta herejía decía, bueno, si he hecho esto mal, es que Dios me tiene que castigar, entonces, bueno, está bien, me lo merezco, ¿no? En ese sentido. ¿Qué visión más corta y más cerrada de Dios, ¿no? Pero hay muchas personas que piensan así, ¿no? Que piensan que Dios está enfadado o lejos de ellos por algo que hicieron mal, ¿no? Pero yo creo que el principal problema está en confundir lo que es el castigo con la disciplina. Lo que es el castigo desde una perspectiva bíblica y lo que es la disciplina. El autor de la carta a los Hebreos escribe lo siguiente en el capítulo 12, los versículos 5 y 6. Dice: además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Y dice lo siguiente, citando al Antiguo Testamento:
Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿no? Qué interesante, porque es muy diferente la disciplina del castigo. La disciplina bíblica, fijaos, tiene la finalidad de enseñar al corazón humano para escoger lo mejor y está motivada por el amor. Un padre disciplina o debería disciplinar para que su hijo escoja lo mejor que es para él y lo hace motivado por el amor. Pero el castigo bíblico tiene la finalidad de cancelar una deuda y está motivado por la justicia. Si lo primero que Dios hace cuando nosotros aceptamos a Jesús a través de la fe es hacernos hijos suyos y nos envía su propio espíritu, y es algo que nadie puede deshacer, entonces en cada dificultad o en cada momento difícil o en cada momento desagradable de tu vida o de mi vida, aunque podemos sentirnos lejos de Dios, nunca vamos a estar desconectados de su amor. Él siempre va a responder porque nos ama y con un objetivo de acercarnos a Él. Esta es una realidad que nadie puede cambiar. No la puede cambiar ni Dios. Dios se ha comprometido consigo mismo y nadie puede cambiarla, ni tú ni yo. La tercera afirmación que vamos a ver es la siguiente. Las aflicciones nos protegen para no separarnos de Dios. Hace 2 semanas, y repito por tercera vez, estuvimos viendo un mensaje que hablaba acerca de las tentaciones que surgen cuando uno tiene abundancia. Y es que esto es otra realidad presente. A mayor abundancia, a mayor cantidad de opciones y de alternativas atractivas, más posibilidades hay para que éstas ocupen el lugar de Dios. Jesús dijo que le dijo a sus discípulos que era más difícil que entrase un rico en el cielo que un camello por el ojo de una aguja, ¿no? Es curioso que Jesús no estaba diciendo alguien que ame el dinero, está hablando de un rico. O sea, está diciendo que hay una realidad presente ahí en las personas que tienen recursos y que están expuestas a un montón de tentaciones. El dinero, las capacidades te da opción a controlar tu vida, a tener dominio de ella. No estoy diciendo que sea malo, te estoy diciendo la tentación que te ofrece todo eso, ¿no? Que está ahí. Así que el problema no está en las cosas, en realidad, en tener muchas cosas. El problema es creer que esas cosas buenas de la vida que Dios nos da realmente están ofreciendo algo y que lo que ofrecen es verdad. O sea, lo que están prometiendo te lo van a dar realmente, cuando no es así, ¿no? Y el sufrimiento lo que hace es una cosa tremendamente sanadora. El sufrimiento nos ayuda a relacionarnos de forma realista con todo bueno que Dios nos da. Es como que nos abre los ojos, ¿no? Es como que de pronto experimentas el fracaso de que estas cosas buenas realmente no funcionan, porque el sufrimiento es una consecuencia real de que las cosas no van bien, ¿no? La aflicción nos hace sentir el fracaso, la pérdida, el dolor, y se convierten en realidades. Una cosa es que yo estoy hablando aquí, y esto lo pensaba esta mañana cuando estaba orando, ¿no? Es difícil hablar del sufrimiento cuando quizás no estás sufriendo, ¿no? A veces sabemos que el sufrimiento está ahí y tenemos una vida que va por aquí hasta que de pronto nos encontramos cara a cara con él. Bueno, el sufrimiento nos baja de la percepción quizá poco realista que tenemos de las circunstancias y de nuestra propia vida. Nos despierta a un mundo que está roto. Este mundo está roto. No funciona como debería funcionar. Fue creado por Dios, era perfecto, pero, lo siento, pero lo estropeamos nosotros. Nosotros fuimos quienes lo estropeamos. Y no funciona como debiera funcionar. Está lleno de personas rotas también, de personas que sufren, que no viven como Dios tenía ideado que viviesen, ¿no? Y de cosas que están rotas también, que no funcionan como deberían funcionar. Y lo más triste de todo esto es que no lo podemos arreglar. No se puede arreglar. Nosotros no podemos arreglarlo. Dios sí puede y quiere arreglarlo. Y sabemos dónde ocurrirá todo esto, ¿no? Que tiene que ver con lo que Dios nos ha prometido en Jesús.
Pero esta experiencia de encontrarnos con el fracaso de la vida, lo que hace es justamente nos ayuda a no esperar demasiado de lo creado. Nos ayuda a poder disfrutar de lo que tenemos, pero sabiendo que en realidad esto no tiene el poder o la capacidad de darnos lo que Dios sí tiene. Y por otro lado, también hay un aspecto que tiene que ver con nosotros, ¿no? El fracaso nos enseña que en la mayoría de ocasiones sufrimos demasiado. A veces experimentamos aflicción y sufrimiento, pero lo vivimos demasiado. Porque estamos muy sobrecargados de trabajo tratando de demostrar a otros y a nosotros mismos lo valioso que somos, ¿no? A veces tiene que ver, es un problema de identidad. Sufrimos porque nuestra identidad está tan puesta en las cosas que no aguantan, en las cosas que no soportan, que no nos dan lo que necesitamos, que acabamos doliéndonos demasiado, ¿no? Y es increíble porque cuando nosotros vivimos estas circunstancias, este fracaso personal es una oportunidad tremendamente valiosa para comenzar a invertir más de nuestra vida, de nuestra esperanza, de nuestro significado, invertirlo en Dios, acercarnos a Él. Y no para estar mirándonos a nosotros mismos y teniendo compasión, autocompasión de nuestras circunstancias. Porque ¿no fue esta la invitación que Jesús hizo? Jesús hizo una invitación y Él dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis intentando construir una vida sin mí y que una y otra vez habéis vivido esta experiencia de fracaso y de no terminar de llegar. Dejad de intentarlo, venid a mí y yo os haré descansar, dijo Jesús, ¿no? En Mateo 11:28. Por otro lado, si tuvieses que escoger aquellos momentos en los cuales tu percepción de Dios ha sido más real, si tú tuvieras ahora que hacer un lista de decir, bueno, a ver, en mi vida, desde que yo conocí a Cristo, voy a pensar en los momentos donde realmente tuve una cercanía más real y más, donde Él estuvo más presente. ¿Qué momentos fueron? Piénsalo por un instante. ¿Qué momentos fueron esos? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias estaban? ¿Por qué Él estaba más presente? ¿Por qué? Porque estabas sufriendo. Porque tenías necesidad. Porque no tenías capacidad de dominar la situación. Porque no tenías control. Porque te diste cuenta de que eras débil. Yo no sería quien soy, ni tú serías quien soy, si Dios no hubiese orquestado todos los momentos difíciles de tu vida y de mi vida para que finalmente corriésemos a Él. Porque el sufrimiento nos ayuda a correr hacia Dios y especialmente a orar como nunca jamás lo podríamos hacer. El dolor nos lleva a buscar una oración genuina con Dios. Es como que desaparecen todas aquellas cosas que hay por medio molestando y finalmente nos encontramos cara a cara con Él. Y no nos queda otra cosa que desnudarnos delante de Él. Es precioso esto, aunque muchas veces se da en medio del dolor, pero ahí está Él también. La cuarta afirmación es la siguiente. Las aflicciones pueden ser la respuesta de Dios a lo que pedimos. Esto es tremendamente controversial. Suena muy conflictivo, ¿no? Especialmente cuando tratamos de conciliar en que, bueno, Señor, si yo te estoy pidiendo un trabajo y no me lo estás dando, pero ¿cómo puede ser que tú me estés respondiendo dándome justamente lo que yo no necesito ahora? Necesito un trabajo, ¿no? O necesito a alguien, o no quiero estar solo, o no sé. A veces hay conflictos dentro de nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios me esté dando justamente lo contrario a lo que yo creo que necesito, ¿no? Una pregunta para pensar un momento en este contexto. ¿Qué es la cosa que más le pides a Dios? Piénsalo por un momento, porque esto te va a ayudar a analizar tu oración y conocer qué es lo más importante para ti. Lo que más le pides a Dios debería ser lo que tú consideras más importante, ¿no? Así que, ¿qué es lo que más le pides a Él cuando hablas con Él? ¿De qué cosas quieres que Él te dé o qué cosas quieres que Él te quite? ¿O qué es lo que le pides a Él cuando estás a solas, ¿no?
Esto quizá te puede impactar un poco, ¿no? Pero todos nos acercamos a Dios por un motivo egoísta. Todo el mundo se acerca a Dios por un motivo egoísta. Incluso cuando nos convertimos, todos nos acercamos a Dios por un motivo egoísta. Algunos lo hacen porque necesitan liberarse de ciclos adictivos de su vida, otros porque se sienten vacíos, otros porque se sienten solos, otros porque han sufrido, otros porque buscan la verdad, otros porque necesitan respuestas. En realidad nos acercamos a Dios por cosas que Él tiene y que nosotros necesitamos, que nosotros queremos. Pero la gran pregunta es, ¿tú quieres conocer y disfrutar más a Dios? ¿Eso es lo que quieres? Porque si eso es lo que quieres, ese es el objetivo de vida. Ese es nuestro objetivo de vida, conocer y disfrutar más a Dios. Ese será nuestro trabajo en la eternidad, como dice el Evangelio de Juan, ¿no? Conocerlo a Él y conocer como Él nos conoció, pero conocerlo a Él. Ese nos llevará toda la eternidad. Así que como parte de esto, todos estamos en un proceso de poder apreciar y amar a Dios por lo que Él es en realidad. Y la aflicción y las dificultades son parte de la herramienta que Dios está usando para eso, para que realmente podamos llegar a desearlo a Él más que ninguna cosa. Porque Él, en medio de esta situación, en medio de todo lo que vivimos, nos revela su carácter amoroso. Y lo hace a través de cosas que son dolorosas y que conducen a una verdadera vida con Él, a una verdadera relación. Es lo que dice Pablo, ¿no? Dice Pablo en Hechos 14:22, ¿no? Cuando está hablando con los ancianos y se está despidiendo de ellos, de las distintas iglesias, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Es una necesidad. Porque el sufrimiento no nos va a hacer ganar el reino de Dios. El sufrimiento no nos va a dar como resultado que Dios se acerque a nosotros. El sufrimiento lo que sí va a hacer es prepararnos para entrar en el reino de Dios. Va a hacer como con el metal en el horno. Nos va a ir limpiando para que finalmente podamos entrar en Él. Y entrar en el reino de Dios no es que Dios esté esperando con una puerta para que nosotros pasemos. Es algo que empezamos a vivir ahora. Empezamos a vivir en el momento que lo conocimos, en el momento que entendimos el Evangelio y lo aceptamos. Y la última afirmación que quiero dejaros y compartir con vosotros, que es un poquito más corta, es la siguiente. Las aflicciones manejadas sin Cristo nos hacen mucho más daño. Como ya he dicho varias veces, nuestra inclinación es, estamos en un momento de dificultad, queremos resolverlo nosotros, queremos escapar de ahí, queremos resistirnos, queremos hacer todo lo posible para no vivirla. A veces culpamos a Dios porque no entendemos bien lo que está pasando. Y alguien dijo lo siguiente, dijo, la impaciencia en el enfermo produce que el médico sea severo. Si alguien tiene una enfermedad y el médico está tratando de curarlo, de tratar esa enfermedad, y esa persona se resiste, el médico tiene que, por amor a que esa persona se recupere, por el bien de esa persona, tiene que ponerse un poquito más agresivo, más fuerte, tiene que imponerse, pero por el bien de la persona. Hace mucho tiempo, no voy a hablar de la Guerra de las Galaxias, pero hace mucho tiempo, cuando mi hijo Ismael tenía un par de años, él siempre fue un niño súper inquieto, muy inquieto. Todavía lo es, pero bueno, con los años uno externamente parece que no lo es. Cuando era pequeño era difícil tenerlo sentado, muy difícil, ¿no? Bueno, la cuestión es que le encantaba dar saltos, como a Marquitos también, y parecía un canguro, y con 2 años, saltando en el salón, moviéndose y corriendo, tropezó y se dio con la esquina de la chimenea en la frente. La chimenea tiene una esquina de piedra y se pegó un golpe aquí, ¿no? Y bueno, a ver, lloró, le dolió. Algo que le pasaba a Ismael, ya no, gracias a Dios, es que tenía aprensión a la sangre, no lo podía soportar. Así que bueno, se hizo un corte y el corte fue un punto de sutura que hubo que llevarlo a que le pusieran en
en el centro de salud le pusieran un punto, ¿no? La cuestión es que cuando lo llevamos estaba tremendamente nervioso, tremendamente inquieto, porque tenía una herida ahí que le dolía, pero tenía que acercarse a alguien y ponerle con una aguja y coserle el punto de sutura, y había que sujetarlo. Y esa tarea le tocó a su padre, a mí, y fue una experiencia muy curiosa, ¿no? Porque mientras yo los trataba de sujetar y él lloraba, él no entendía lo que estaba pasando, él sentía miedo, sentía dolor, y yo tenía que sujetarlo con mucha fuerza porque él se resistía a que le hicieran algo que era bueno para él, que era cerrarle la herida, ¿no? Y en ese instante él había olvidado que quien lo estaba sujetando era su padre, quien estaba allí era su madre, que lo querían, que lo amaban. Él lo que quería era escapar de esta situación, y lo que no sabía él tampoco es que su padre y su madre estaban sufriendo con él. A nosotros nos dolía lo que le estaba pasando, pero lo que estaba ocurriendo era lo mejor para él, era lo mejor para su vida. Esto es a veces lo que pasa con nosotros, ¿no? O sea, nos olvidamos de que en nuestro sufrimiento, en nuestra aflicción, Dios está a nuestro lado, y a veces nos sujeta y nos resistimos, pero porque Él quiere mostrar su amor y quiere lo mejor para nosotros. Así que cuando vivimos esta situación y añadimos más carga e impaciencia a nuestras dificultades, cuando las resistimos o las afrontamos con descontento con nuestros propios recursos, cuando nos olvidamos de que Dios está en medio de esta situación, las vivimos con una carga mayor, con un peso mayor. Y he hecho 5 afirmaciones que son bíblicas, que muestran parte del carácter de Dios, que nos ayudan a vivir la situación de aflicción, y pueden ser incluso útiles y pueden ser bonitas, y las podéis ahí anotar y marcarlas en vuestro bosquejo, y pueden servir, pero hay algo que estas cosas no pueden hacer. Y es que sin Jesús y sin su poder, es imposible que ninguna de las anteriores afirmaciones tenga la capacidad de proteger nuestros corazones. O sea, el objetivo de estas afirmaciones no es tener recursos que yo intelectualmente aplique a esta situación. Es que me ayuden a entender que si Jesús no está presente conmigo, si Él no está, si su poder no está conmigo, yo no voy a poder atravesar estas circunstancias con un objetivo fijo, mirándolo a Él. Me voy a desestabilizar. Y si has llegado al punto de que no puedes vivir esto tú solo, has llegado a un buen punto. Esa es la intención. Que te des cuenta de que no puedes vivir la aflicción con este objetivo, con esta finalidad, con esta visión. No puedes vivir la aflicción con gozo si realmente no tienes a Cristo contigo. Y la buena noticia es que en Navidad lo que celebramos es justamente que Dios envió a Jesús como un ser humano para que lo tengamos presente. No solamente físicamente, sino ahora a través de su Espíritu y a través del Evangelio. Es curioso que estoy hablando de la aflicción y no he hablado de Job. No he dicho nada de Job, ¿no? Job es el personaje por antonomasia que más sufrió en la Biblia, ¿no? Creo que el que más sufrió fue Jesús, ¿no? Pero bueno, del que más se describe de esta situación fue Job, ¿no? Y me encanta, y voy a terminar con esto, ¿no? Creo que uno de mis pasajes favoritos del libro de Job son los 6 primeros versículos del capítulo 42, ¿no? El libro de Job comienza con un encuentro extraño entre Satanás y Dios, una serie de afirmaciones. Luego vienen un montón de capítulos donde se relata el sufrimiento de Job, su forma de no entiendo qué está pasando, acusaciones de los amigos, finalmente cuestionarse muchas cosas, pero llega capítulo 42 y Dios habla a Job. Dios se presenta a Job. Y después de ese diálogo que Dios tiene con Job, Job dice lo siguiente. Dice, entonces Job respondiendo al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía,
Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Asombroso. Todo lo que vivió Job, todas las circunstancias que él vivió, tenían un único objetivo. No responder a sus preguntas, sino ver a Dios. Y ese es el objetivo de esta serie, que recuperamos la presencia de Dios, porque el objetivo de nuestra vida, el objetivo de todo lo que nos pasa, finalmente tiene que ver con Él. Tiene que ver con el regalo de poder verlo, de poder conocerlo, de poder intimar con Él cada vez más. Hasta que un día estemos tan cerca de Él, cuando muramos, que todo esto sea algo de lo que estaremos celebrando junto a Él el resto de la eternidad. Así que os invito a que me acompañéis, vamos a hablar con este Dios tan increíble que Él quiere que lo podamos conocer, que lo podamos disfrutar. Señor, gracias porque tú haces la diferencia en todo, sé que hay aquí personas que están viviendo situaciones de diversas dificultades, de diversas complicaciones personales, físicas, relacionales, de todo tipo. Y ayúdanos a conectar esto contigo, como decía hace un ratito, nuestras aflicciones, nuestros momentos donde nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, sentimos dolidos, nos sentimos temerosos, con miedo. Todo tiene un propósito. Y ahora nos cuesta a veces entenderlo, incluso cuando estamos en medio de la tormenta, como veíamos en la ilustración de estos barcos de pesca. A veces no se ve con claridad hacia dónde vamos, pero nosotros sí tenemos algo que no puede cambiar. Y es el hecho de que tú estás con nosotros, de que tú nos estás dirigiendo, de que tú lo que comenzaste en nuestras vidas va dirigido a un propósito y un fin. Tú ya estás viendo la versión de nosotros que a nosotros nos cuesta ver. Aquellos que realmente te aprecian y te magnifican y queremos hacerlo en medio de las dificultades. Así que oro de forma personal por cada uno de los que están aquí, que en su intimidad, en la privacidad de sus vidas, están viviendo esto, Señor, y que estas palabras que vienen de ti los ayuden a perseverar, a descansar y aún en medio de los momentos difíciles a recordar que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. No para un bien pequeño, para un bien mayor, que es tú mismo, es tu propio regalo, el regalo de tu persona, el regalo de sentirnos y descansar en que somos hijos tuyos. Gracias porque esto es algo que nos das en Jesús. Si alguien aquí todavía no ha llegado a vivir esta experiencia, a encontrarse contigo, yo te pido que te acerques, que inquietes su vida y que comience ese proceso de buscarte a ti y encontrarse contigo. Oramos esto y también oramos por los que están mirándonos a través de internet, que están en casa. Oramos por ellos, Señor, y te pedimos todas las cosas y te damos gracias por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén.